la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola, buenos, ¿cómo estamos? Soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la eh, educación, la ciencia y la tecnología a través de entrevistas con sus protagonistas y personas que conocen el tema de cerca, de, digamos, allí donde se realizan los hechos, donde ocurren las cosas. En esta oportunidad estamos con eh, el magíster en gestión Jorge Paredes de la Libertad, que ha estudiado y es consultor de mineros artesanales en la región de la Libertad y también en el Perú, con quien vamos a hablar para comprender un poco más, o mejor dicho, para conocer algo de la complejidad del problema que hay actualmente en Patas. Pero antes, un poco las noticias que nos enteramos. El señor Adrián Sen, primer ministro, acaba de renunciar justo después que la presidenta Dina Boluarte cambió a tres ministros. Un poco curioso, ¿no? Que normalmente renuncia el primer ministro y el nuevo ministro hace la recomposición del gabinete, pero en este caso la presidenta cambia a tres ministros y el otro, el PCM, el premier, renuncia. Es algo, es un poquito que llama la curiosidad. Cualquiera podría pensar que se va porque no estaba de acuerdo con los cambios, pero también se sabe que en el Congreso ya había todos los votos como para censurarlo, de modo que de repente no quería pasar la vergüenza de ser, digamos, vacado o sacado del gabinete por el Congreso. Se dice que la bancada de Cerrón ya había decidido bajarle el dedo y como ellos son los necesarios para cualquier vacancia, pues o cualquier censura, perdón, ya él se dio por perdido y se fue. Después de haber dicho algunas cosas curiosas como primer ministro, al tema que vamos a hablar precisamente, señalaba que no había todo lo que se rumoreaba, no era verdad, que no había secuestros. El primer ministro en principio tiene conocimiento directo a través del servicio de inteligencia, pero aparentemente no tenemos servicio de inteligencia y sin este, pues ninguna batalla contra la criminalidad podrá ser bien encarada. Pero también debemos señalar, amigos, que en este programa hemos dicho ya en repetidas ocasiones que el problema de la delincuencia no se va a resolver de la noche a la mañana. Y como él mismo lo dijo, han cambiado, o la presidenta dijo, cambiaron de primer ministro y hemos resuelto el problema. Pues no, no se va a resolver mientras que no se tomen las cosas en serio. Y para tomarlas en serio, hay que poner profesionales serios en cada una de las carteras, cosa que no se da. Pero además, sabemos que el problema de la minería ilegal, informal y la delincuencia en general tiene como origen la falta de empleo, y la falta de empleo se debe a la falta de educación. Durante medio siglo o más, la educación estatal ha sido abandonada y no tenemos personas preparadas como para valerse, entre comillas, por sí solas en temas decorosos y no les queda aparentemente otra idea que meterse a la minería ilegal y a la delincuencia. De modo que, dado que este problema se resuelve en el largo plazo con un sistema educativo serio, y esto hasta ahora no empieza, pues tememos que esto va a ir continuando. Muy bien, ahora sí, ya al caso de Patás. Yo estuve en Patás hace algunos años, eh, pero lo que hay ahora pues es incomparable cómo se ha ido incrementando el tema de Patás. El alcalde de Patás señala que efectivamente la minería artesanal está de muchísimos años. Los mineros artesanales básicamente son personas que se instalan en un sitio para sobrevivir y sacar mineral con
técnicas que hacen correr riesgo su propia salud. En mi pueblo, salvo, por ejemplo, la minería informal, es aquella que incluso los propios agricultores hacen su chacra, la hacen en pozas de lixiviación, porque los productos agrícolas no son suficientes para la supervivencia de la familia. Es decir, estamos en un país en la que no hay conocimiento y por lo tanto la única aparentemente posibilidad de sobrevivir es a través de la minería informal o ilegal. Y esto entonces es un problema social que no se resolverá de la noche a la mañana. Pero veamos, escuchemos a nuestro invitado Jorge Paredes, ¿qué nos puede decir al respecto? Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, doctor Montoya. Y bueno, es un placer poder conversar con usted respecto a un tema tan importante como usted lo ha mencionado, el tema de la provincia de Patás. Patás, bueno, tiene historia, viene, bueno, fue eh, digamos, una parte integrante de, en este caso, de si hablamos del tema pre-inca, estamos muy, como patasinos, estamos muy relacionados con la cultura chachapoyas. Ya, cuando ya viene la República, o en la colonia, perdón, pertenecíamos pues al corregimiento de la Libertad, si no me equivoco, es parte de la historia. Y la zona de Patás ha sido minera desde esas épocas, desde la época pre-inca. Hay zonas en Patás, si uno va a buscar pues pequeñas cuevas o pequeños túneles donde se extraía oro. Patás es minero y está en los libros. Hay una autora muy importante, la señora Lucrecia Vidal, que escribe Oro para el Rescate, donde menciona que Patás fue tributario de oro y plata para el rescate de Atahualpa. De igual forma, de Patás salieron el oro y la plata para adornar los templos Mochica y Moche en la costa peruana, pues, ¿no? En la costa liberteña y también lambayecana. Y de igual forma, en la provincia de Patás, en la ciudad de Tayabamba, por ejemplo, que es la capital de Patás, existe una carta del general San Martín agradeciendo a la provincia de Patás por los quintales de oro y plata que entregaron para la lucha independentista. O sea, ese es el nivel que tiene Patás. Ya Antonio Raimondi, a principios del siglo, o diríamos, o a finales del siglo XIX, visita Patás y escribe una obra muy importante en Patás que luego transcribe. Y, por ejemplo, diríamos, de los párrafos del libro de Raimondi, lo pueden buscar ustedes en el Google si tienen ese espacio, dice que cuando llovía en Tayabamba, la capital de Patás, la gente salía a recoger pepitas de oro de las calles. O sea, a ese nivel es el oro. Y Raimondi es el que descubre pues el batolito de Patás, que es esta formación aurífera riquísima que pasa por toda la cordillera, no la cordillera de los Andes, sino la cordillera oriental, ya que viene desde la frontera con Ecuador, pasa por Amazonas, Cajamarca, Patás y llega pues hasta Huánuco, se va hasta, algunos dicen que se va hasta la región San Martín o más allá. Entonces, Patás es, repito, ¿no? Patás es un tributario minero por excelencia, pero Patás en los años 50, 60 tenía buen desarrollo. Patás era considerado una zona muy rica y ahí están los vestigios de, por ejemplo, la compañía minera La Paccha, que es una compañía minera muy rica. Ahí están las construcciones. También Minero Patás, que es una de las empresas del sindicato de mineros de Parcoy, que también es, digamos, hay zonas muy, muy, muy bonitas, construcciones muy, muy hermosas. Las calles de Tayabamba, la capital, eran empedradas, o sea, es una zona muy bonita. Cuando llegan hace 50 años estas 4 compañías mineras grandes, o 3, las más grandes, con los oligarcas de Lima, los Arias, los Navarro Grau y al final pues los Marzano, llega la desgracia a Patás, porque estos señores prácticamente capturan Patás, concesionan Patás. Usted sabe, casi el 90% del territorio de Patás está concesionado, y de eso el 80 o el 85% le pertenecen a estas 3 compañías mineras. Entonces, está la compañía Poderosa, Minero Horizonte y Minera Marsa, ¿no? Y ahora, últimamente, hace 20, 25 años, Carabelí, que es otra compañía también de la familia Munker. Entonces,
Patás se sumió en el subdesarrollo. Ya, yo lo digo con conocimiento de causa porque yo soy patasino, yo soy tayabambino. Mi abuelo ha sido 3 veces alcalde de la provincia de Patás. Mi padre también, autoridad en Patás. Entonces, yo conozco tal cual, pues es el proceso de Patás. Les digo que llegó nuestra desgracia con estas compañías porque Patás se sumió en el desgobierno, se sumió en la pobreza, anemia, muerte materno-infantil, carreteras de tercer mundo. Patás no tiene un hospital, la agricultura es pues de secano, o sea, cuando llueve recién no hay un proceso de industrialización, no hay nada en Patás. Entonces, solamente la población se dedica a la minería. En los últimos 10 años, 12 años, ya la gente empieza a despertar porque están en sus tierras, porque ellos son dueños de la superficie y la empresa minera es concesionaria del subsuelo. Entonces la empresa, los hermanos patasinos empiezan a hacer sus propios desarrollos mineros, como usted ha indicado en su tierra de Salpo, ¿no? Con quimbaletes y todo, y con el famoso azogue, ¿no? Empiezan y lo hacían antes también, pero ya empieza ya un poco ya pues a trabajar. Y viene el REINFO, que es el Registro Integral de Formalización, donde todos se inscriben, ¿no? Y empiezan a trabajar con la legalidad del caso, esperando la formalización del Estado. La formalización jamás llegó. La formalización es un trámite burocrático excesivo, donde hay corrupción por todos lados y el pequeño minero no puede formalizarse. Y el requisito para poder formalizarse, doctor Montoya, es que el dueño de la concesión le dé un contrato de explotación. Y si el dueño de la concesión es el grande, poderoso, y la compañía poderosa, y Horizonte, y Marsa, y Carabelí, jamás les van a dar pues a los patasinos en sus tierras un contrato de explotación, porque supuestamente, según ellos, se les van a robar el oro, y siendo el oro de los patasinos. Entonces, es ahí donde empiezan los problemas. Pero, ¿qué pasa? Algunas compañías, como el caso de Poderosa, por ejemplo, y otras más, empiezan a generar un circuito, ¿ya? De amigos, de conocidos, a quienes les empiezan a dar pedazos para que puedan trabajar en sus concesiones. Poderosa firmó cerca de 300 contratos, subcontratos con gente allegada a Poderosa. Y estos empiezan a crecer, por supuesto, estos 300 contratos empiezan a crecer y empiezan pues diríamos pues ya a hacer minería un poco más grande, y eso le preocupa a Poderosa. Y Poderosa entonces empiezan a chocar con los túneles de Poderosa, con el trabajo de Poderosa, estos 300 contratistas. Y cuando hay enfrentamiento, ya los contratistas empiezan a buscar su seguridad. Y esa seguridad que ellos buscan, ¿no? Empiezan a pelearse con la seguridad del otro grupo. Empiezan a pelearse entre seguridad privada. En lugar del Estado poder seguridad, todo el campamento y todo eso los abandonó, sinceramente. Y también Poderosa no puso en la seguridad a sus contratistas. Y los contratistas, repito, empezaron a contratar seguridad privada. Y dentro de esa seguridad privada empezaron a llegar pues los malandros, ¿no? El pulpo, los pulpos y otros más, de Trujillo y otros sitios. Y vieron el negocio. Y al ver el negocio dijeron, ¿para qué voy a hacer seguridad? Mejor me convierto en minero. Y utilizaron pues el tema del esquema también del REINFO para convertirse los delincuentes en pequeñas bandas de mineros. Y ahí viene el COVID, viene el tren de Aragua y todo es ya situación conocida, doctor. Eso le podría decir yo hasta ahorita rápidamente cómo es la situación en Patás y para sus oyentes, para sus televidentes, ¿no? Que puedan conocer un poco lo que es Patás. O sea, si podemos resumir de esta manera, vamos a ver. La minería informal viene desde la época de preinca, la época preinca. Muy bien. Había gente que Minería artesanal o ancestral, no informal, minería artesanal o ancestral, ¿no? Eso es así lo ancestral. llamamos. Entonces ellos trabajaban en esos territorios y de repente viene una tremenda empresa, obtiene la concesión y entonces esos territorios pasaron ya, en cierta manera, fueron despojados de ese recurso que antes tenían y que ellos ya conocían. Correcto, No se descubrió nada nuevo, sino que se impusieron en un territorio que ya estaba siendo explotado. ¿Es así? correctamente, así es. Ah, bueno, eso es bueno saberlo porque ahí hay un problema de legalidad, ¿no? Creo que no se debería permitir la concesión de territorios que ya están siendo explotados por la gente natural de ese lugar, porque si no, de todas maneras va a crear problemas, vas a expulsar a la gente de lo que ya estaba trabajando hace mucho tiempo.
No, eso efectivamente es un tema que debe ser tomado en cuenta, pero de lo contrario estamos pues hablando de una invasión, cierta manera, de propiedades que ya estaban siendo explotadas. Efectivamente también en mi pueblo, me acuerdo una vez que llegué a una de mis chacritas que tenía y vi una piedra con un número. Digo, pero ¿y esto qué? ¿Quién ha puesto este número acá? Ah, me dijeron es de Buenaventura y que con Ujú. el Banco Vice van a hacer perforaciones para ver si hay acá mineral y hacer una gran explotación. Caramba, me preocupé. Hablé con Roque Benavides, me dijo, no te preocupes que la ley no es suficiente como para que entremos allí. Sin embargo, entraron pues a muchos mineros informales que se enteraron que algo había y se vinieron de todo lado y han invadido Salpo, pero también algunos agricultores, sabiendo que es rentable, han convertido sus chacras tristemente en pozas de lixiviación. Claro, ahora, ¿cómo es que en este tema el problema es la delincuencia? Dicen que los extorsionadores que trabajaban en la costa se han trasladado a estos sitios para extorsionar a los mineros artesanales. ¿Cómo es eso, por favor? A ver, no hay que olvidar, y eso la población patacina lo sabe, que los primeros que trajeron a algunos grupos medios oscuros fue la misma empresa minera Poderosa. Ellos los trajeron y les dieron pues espacios para que puedan trabajar como seguridad y puedan supuestamente enfrentarse pues a los mineros que estaban en proceso de formalización, ¿no? Entonces hay mineros en proceso de formalización en toda la concesión de Poderosa, ¿no? Y como no podían sacarlos, es Poderosa el que trae también grupos de este tipo de gente para que puedan expulsarlos a los mineros, como lavándose la mano del tema de seguridad. Es ahí donde es el descontrol que ha ocurrido en la zona, señor Montoya. Pero ya con la llegada de otras bandas, como se ha visto pues en los reportajes y se ve en la zona, y la falta de trabajo coordinado con la ronda campesina, con las comunidades, con las municipalidades, de parte de la empresa minera, porque la empresa minera está aislada en Patas, nadie lo quiere en Patas a Poderosa. Poderosa siempre ha estado aislado, o sea, se han acuartelado, ellos tienen cercado o enmayado sus propiedades, tienen, una, tienen un aeródromo, ¿no? Y en ese aeródromo sacan pues cada fin de semana los kilos y kilos de oro, mientras la gente de los costados pues diríamos muriéndose de hambre, ¿no? Y también el tema de la contaminación ambiental en la provincia de Patas es gravísima. Que sirve esta situación para que vayan a ver y hagan pues un monitoreo de la relavera de Marsa que está en cabecera de Cuenca y todo el río Retamas que llega ya hasta la laguna Epias, que es una laguna muerta. Entonces, toda esa situación, y vean ustedes los relaves que están en toda la ribera del río, las tremendas relaveras de las empresas mineras que a cada rato tienen roturas y caen al río. Y esas plantas de las grandes empresas mineras son plantas de los años 60, o sea, plantas viejas que no tienen ningún tipo de tecnología nueva. Entonces, son cosas como esas que deberían de decirse y conocerse de la provincia de Patas, ¿no? Bueno, pero podemos hablar de la historia, sin embargo, la legalidad de la República es simplemente lo que conocemos, es decir, las grandes empresas legalmente son las propietarias, las que tienen la concesión, y ahí ellos han, digamos, empleado a mineros artesanales para que trabajen en esos territorios en su concesión, y ellos son los que han sido digamos, asesinados. ¿Cómo es? ¿Quién ha muerto allí? ¿Qué grupo de personas? ¿Qué hacían? Los últimos asesinados son grupos también de seguridad contratados por la empresa Poderosa mediante una tercerizadora. Ya los 13 muchachos, porque no eran 13, eran algo de 26 muchachos que habían entrado a desalojar túneles. O sea, su trabajo era ir y enfrentarse con los mineros artesanales que están en proceso de formalización, que tienen seguridad. O sea, los muchachos los han mandado como carne de cañón. Y a nosotros nos preocupa de que esta situación haya sido manejada desde la empresa minera como para tener esta respuesta del Estado y militaricen todo patas, ¿no? Y tengan libertad para poder limpiar territorio. O sea, a lo Inti Brian, usted recuerda, o lo quiso hacer Montesinos con los señores vigilantes en el Banco de la Nación. Se lo han mandado a matar a los muchachos
para obtener esta respuesta del Estado actualmente, de militarizar toda la zona para que nadie pueda hacer minería y quitarles el REINFO a toda la provincia de Patás. Eso están haciendo. Hoy día, por ejemplo, ha salido que 1.422 REINFOs han sido cancelados. O sea, ¿quién en su sano juicio hace eso? Y están exigiendo que se paralice la actividad económica en la provincia de Patás durante 30 días. ¿Quieren matar de hambre? ¿Quieren arrasar? ¿Quieren envenenar? ¿Qué quieren hacer? ¿Que hacer una limpieza étnica en Patás? Eso es lo que nosotros debemos denunciar, doctor Montoya. Bueno, pero ¿y entonces cuál sería la solución para este tema? ¿Cómo hay que enfrentarlo, Mire, según usted? yo he mandado una carta abierta a la presidenta de la República. Yo soy asesor también de la comunidad de las rondas campesinas de la provincia de Patás, ¿ya? Asesor de pequeños mineros, de comunidades y todo eso. Hemos mandado una carta abierta a la presidenta de la República. ¿Qué le decimos? Tienen que hacer mesas de trabajo urgentes con la ronda campesina. La ronda campesina conoce dónde están los delincuentes, pero están aislados. Implementar la ronda campesina, darle recursos a la ronda campesina y que hagan operativos conjuntos con la Fuerza Armada y la policía, ¿no? Y empezar, pues, por supuesto, un sistema de formalización compulsiva en la provincia de Patás. No erradicarlos, sino formalizarlos. Ese es el objetivo, que vaya el Estado al sitio y pueda, y también darles desarrollo económico social, pues. Patás no puede ser que solamente dependa de la minería y los mineros solamente esperen meterse al socavón para poder sacar su mineral. No hay alternativas de desarrollo en la provincia de Patás. Entonces, sobre esa base es que el Estado tiene que integrarse a las fuerzas vivas de la provincia de Patás. Los alcaldes de la provincia de Patás tienen que hacer, de ser posible, pues, obras de infraestructura básicas con el canon que les dan las empresas mineras. Las empresas mineras pueden hacer obra pública, perdón, infraestructura, ¿no? Usando obras por impuestos y todo eso. Todo eso se ha planteado, doctor Montoya. Se ha planteado, pero no ha habido respuesta. No les interesa la respuesta. Ellos esperaban los muertos y militarizar Patás. O sea, eso es lo que les quieren ellos, porque Poderosa buscaba eso. Bueno, lo que pasa, estimado Jorge, de acuerdo a nuestro modesto análisis, en el Perú hubo, pues, como se sabe, el terrorismo en los años 80, terrorismo senderista, y que este movimiento, este terrorismo, amenazaba el poder. Llegó a Lima y por lo tanto, si amenazaba el poder, los que manejaban el Estado, los responsables, los que podrían haber sido expulsados, tomaron la cosa en serio y pusieron inteligencia, recursos, organizaron las rondas campesinas, porque se sintieron amenazados. En este caso es totalmente diferente, aunque la presidenta dice que es un terrorismo urbano también, o sea que lo está poniendo al mismo nivel, pero la diferencia está en que estados no amenazan el poder del Estado, no amenazan a la presidencia ni a los ministros, simplemente amenazan a los pobres mineros artesanales y para un poco quitarles plata, quitarles recursos y ellos mismos sobrevivir. O sea que en cierta manera es una guerra entre los pobres para distribuirse la riqueza en cierta manera, de manera ilegal, por supuesto, con violencia, pero se redistribuyen las riquezas que permite la supervivencia a todos, digámoslo así, de una manera real, práctica. Los delincuentes, salvo los profesionales, están allí porque necesitan plata para sobrevivir. Es un problema social y como al Estado no le interesa ese tema, sino más bien le conviene que haya ese, para mí, lo digo en términos personales, no estoy afirmándolo, pero me parece que la lógica me dice, para que no haya tanto movimiento social contra mí, que vengan aquí a hacer sus marchas nacionales, es mejor que entre ellos se arreglen, se peleen por la plata y tengan que comer, así están tranquilos, se pelean entre ellos, pero nosotros acá normal, nos sentamos para siempre. Por lo tanto, no le ponen el interés que le pusieron cuando el primer sendero terrorista, porque la presidenta dice que este también es terrorismo, el senderismo, el terrorismo de antes los amenazaba y este más bien, en cierta manera, los tranquiliza porque no ponen en tela de juicio su poder. ¿Ese análisis te parece descabellado?
Mire, yo creo que, repito, las empresas mineras son las que tienen el poder en el país y ellas están dictando lo que hace el poder político, lamentablemente. Pero hay modelos de desarrollo, en el mismo Patas hay modelos de desarrollo que pueden ser copiados. El caso de Yacuabamba. Yacuabamba es una comunidad que está con la compañía minera Marsa. Yacuabamba lo que ha hecho es firmar un convenio con Minera Marsa, ¿ya? Y ese convenio les ha dado resultados, ¿no? Y Yacuabamba con sus comuneros tienen infraestructura, tienen salud, tienen educación, tienen bonos para sus adultos mayores. Los jóvenes de Yacuabamba están becados, ¿ya? Usted va, es una ciudad pujante y buen desarrollo. Ahí no hay delincuencia. ¿Por qué? Porque la ronda campesina controla todo el distrito. Ahí no entra ni un solo extranjero. Los votaron a todos los extranjeros de ahí. A ese nivel. Y está a 2 horas de Poderosa. Entonces, hay modelos de desarrollo que sí funcionan. En el caso del Reinfo, y vamos otra vez acá, es que miremos el tema con mayor amplitud. En el país tenemos cerca de 80 y tantos miles de peruanos que se inscribieron en el Reinfo. Un Reinfo es una unidad de negocio. Un Reinfo da trabajo a 10 a 15 personas. Un Reinfo. Multipliquemos 80,000 por 15 y llegamos casi a 1 millón de personas directamente relacionadas con los Reinfos. Y ese Reinfo da trabajo a transportistas, a bodegueros, combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay como 10 o 15 personas más que se benefician indirectamente de ese Reinfo, que es el que saca el mineral de una mina. Imagínese usted, casi 8 millones de peruanos viven actualmente gracias al Reinfo. Y ni qué decir las reinversiones que se hacen en las zonas. Entonces, lo que quieren las grandes empresas mineras es que se elimine el Reinfo, dejar en la calle a 9 millones, 8 millones de peruanos, ¿no? Que actualmente exportan o diríamos producen casi el 40% del oro del país. O sea, los verdaderos hijos de los incas están rescatando su tradición de mineros ancestrales. Y los oligarcas y las grandes transnacionales no permiten eso, y eso no podemos permitirlo. En un país que es por naturaleza minero, no lo puede estar controlado y monopolizado pues por unas cuantas compañías mineras. No permitamos eso. Eso es lo que a nosotros nos da rabia, ¿no? Y la delincuencia va atrás donde hay dinero. Pues aquí en Miraflores, ¿cuánta delincuencia hay? Aquí en Gamarra, ¿cuánta delincuencia hay? ¿Cuánta delincuencia hay en Madre de Dios o donde se genera la riqueza? El delincuente va por atrás. Pero si no sabes combatirlo y dejas que eso corra para favorecer a una gran compañía minera para que puedas militarizar una zona, eso es otra cosa, ¿no? Muy bien, acá hay algunas preguntas. Veamos, está Wilson Fénix, que nos saluda, Murdoch también, eh, pero hay un poco una confusión, hay que comprender muy bien, a ver si usted nos aclara cuál es la diferencia entre minería artesanal, minería informal y lo que usted ha dicho ancestral. A ver, cuéntenos, para que A la ver, gente entienda la diferencia. sí, la categoría de minería ancestral hablamos de los mineros en zonas específicas como Patás que vienen produciendo el preciado metal desde hace siglos. Como le digo, aquí desde nuestros ancestros, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos hacían minería y es nuestra tradición en nuestra zona. Entonces, ancestralmente nosotros nos reconocemos como mineros ancestrales en nuestra provincia, es eso. El minero artesanal es una categoría que le da el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Del artesanal viene el mediana minería, gran minería, pero el minero artesanal tiene sus propias leyes que lo protegen, ¿no? Pero como había este desorden, es que se crea el registro integral de formalización. Y ya el minero ilegal es otro elemento al que hay que derrotar. Así, lo decimos nosotros, hay que derrotar, porque el minero ilegal asume esa categoría cuando, por ejemplo, hace minería en zonas de reserva, en zonas de amortiguamiento, en riberas de ríos donde están contaminando. En Patas nadie contamina, los mineros pequeños no contaminan porque ellos no transforman, los que transforman son las grandes empresas. El minero artesanal en Patas saca la roca, lo pone en un camión y lo lleva a las plantas que están en la costa.
ahí no procesan, no chancan, no muelen. Eso lo hacían antiguamente de repente con quimbaletes en mínima proporción. Pero los Ya, que sí, pero minería artesanal es aquel que tiene pues técnicas, como su nombre lo indica, artesanales. La minería totalmente. artesanal puede ser minería informal, em, porque es una definición del Ministerio de Energía y Minas. E ilegal también es una definición, como usted lo ha señalado, que son artesanales, pero que están en lugares que no corresponden, que no deberían estar. Y la ancestral, pues tiene que dársele una categoría. Puede ser artesanal, y puede ser informal, si es que, y también formal, depende qué han hecho estos mineros ancestrales para, digamos así, oficializarse ante el Estado. En la nueva ley MAPE se está pidiendo que se reconozca la minería ancestral, ¿no? Todos los gremios de la pequeña minería están exigiendo que se reconozca la minería ancestral. Y el tema artesanal también, por supuesto, que es una categoría pues mínima, donde digamos, herramientas básicas, no hay grandes máquinas, ¿no? O sea, lo que hacen es, también tienen un nivel de tonelaje mínimo para poder explotar, o sea, ese es el minero artesanal. Bueno, bueno, entonces ahí hay esas diferencias que sería bueno la gente entienda, porque si no uno se confunde. Alejandro Guerra dice, ¿la minería para qué sirve? El oro, ¿dónde está? El Estado hace su negocio y todo sigue igual, más pobre. Bueno, efectivamente la minería pues da cantidades increíbles de riqueza y la pobreza reina en esos pueblos, los veo, porque la minería, sí, este tipo de minería francamente destruye la agricultura en lugares agrícolas. La gente no tiene que comer y tiene que ya prácticamente esclavizarse de ese tipo de minería. Y eso es por falta de educación. Lo repetimos, si hubiera educación adecuada, la gente ganaría más pues haciendo computación, dando servicios al extranjero. En fin, el conocimiento puede cambiar, pero como el Estado no hace nada, simplemente hay en el Perú todo tipo de cosas informales, ilegales, delincuencia. Ok, acá dice Alejandro Guerra, se añade, Perú, país minero. Hemos señalado nosotros que depende qué significa pues como minero, porque la minería, la gran minería que requiere maquinarias complejísimas, son empresas extranjeras. Cuando uno pone en el Google minería, empresa minera, salen todas extranjeras porque la minería es la extracción de minerales y para eso se requiere tecnología. El que tiene la tecnología para extraer los minerales se llama empresa industria minera. Y mientras que si no, el país sería un país con minerales, no un país minero. Estamos artesanalmente haciendo algo, pero un país minero es aquel que sabe cómo extraer de manera eficiente el mineral, con maquinaria, con computadoras. ¿Ese es el caso acá? No, todavía. Murdoch dice, em, aquí una asesina, carta de una asesina, un poquito, creo que está Murdoch un poco, señalando que no vale la pena escribir la carta a Dina. Eh, bueno, Dina tiene pues una aceptación casi cero. Conversar con ella, francamente, de manera real, ya ha perdido peso, pero usted le ha enviado una carta, no creo que tenga respuesta, pues, ¿no? Alejandro Guerra dice, falta ciencia dura, efectivamente es lo que falta. María dice, yo tengo muchos familiares geólogos de las mineras auríferas y ellos defienden a morir el fumimorato. Yo no sé por qué. Bueno, es fácil, pues. Si hemos señalado que si nosotros dependemos de la minería, por naturaleza vamos a defender. Cuando tengamos un país educado como lo tiene China, vamos a estar nosotros defendiendo nuestros productos tecnológicos, ¿no? China nos vende celulares, todo tipo de equipos que ya Estados Unidos no puede competir. Cuando tengamos eso, después de un largo proceso educativo,
la minería va a ser una actividad totalmente secundaria, no deseada, porque de todas maneras hay contaminación. Bueno, acá dice, Alejandro sugiere que entrevistemos a psicólogos y psiquiatras. Bueno, bien modesto, nos vemos en la marcha. Bueno, se va María, parece. Alejandro Guerra dice, el Perú parece un programa de chistoso de RPP. Cuando uno piensa en el Congreso y la señora Dina que está desesperada por irse a ver al Papa, efectivamente eso parecería. Dejen su like. María dice, el monopolio en todos los rubros debe terminar. Eh, yo entiendo que la minería artesanal no es ilegal, ¿no? Mientras que no esté haciendo pues uso de los recursos básicos de las tierras reservadas, parques especiales, efectivamente no es ilegal, pero tiene que formalizarse para pagar impuestos. En cierta forma, la definición de formal es el que paga impuestos. ¿O no, Jorge? No, también tiene que cumplir unos ciertos requisitos, pues, ¿no? Como la protección medioambiental, No, no, cumplir ya con el sé, manejo. pero cuando ya está pagando impuestos significa que ya lo reconocieron, Ah, ¿no? claro, ya está registrado. Pero no olvidemos que la minería, señor Montoya, pues, es el motor del desarrollo del país. Deberíamos más bien pedir la transformación de los recursos mineros, ¿no? Como hace China. Todos los celulares, todos los equipos tienen oro, tienen cobre, tienen todo, y nosotros somos los que proveemos a China. Deberíamos de aquí en Perú transformar nuestros recursos minerales, ¿no? De eso se trata, pero para eso se requiere ciencia y estos gobiernos que hemos tenido no quieren nada saber con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Castillo presentó el proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero como el Congreso está gobernado por la perdedora y que no le gustaba la ciencia, lo han archivado. Guzmán García dice, doctor Montoya, usted que fue colega de la señora Dina en la PCM, no le puede aconsejar porque presidente no es. ¿Aconsejar a quién? ¿A Dina? No, yo no. El último consejo que le di fue a raíz de las marchas y de los asesinatos, le mandé un WhatsApp diciendo que lo que más le conviene es renunciar. Ya nunca más me respondió, pero creo que va a tener problemas por esa razón más tarde cuando deje el cargo. Muy bien, Murdoch sigue con sus frases que no son muy comprensibles. Dice, no, no Fiso, la minería no es el motor de la gente que trabaja, que forma informal. Bueno, cuando uno habla de minería, está hablando de personas que trabajan en minería, pues. Ok, finalmente, eh, tú vives en Trujillo también. Bueno, yo siempre estoy entre Lima, yo estoy en Lima, de entre Lima y Patás. Recién estuve en Patás 15 días y voy a regresar en unos días más. Creo que Patás necesita el concurso de todos. Este jueves están viniendo a la ciudad de Lima los alcaldes de Patás, viene el presidente, los presidentes de las comunidades, viene la ronda campesina y la asociación de mineros acá a Lima. Y estamos trayéndolos para hacer una conferencia de prensa en el Congreso de la República, visitar al defensor del pueblo. Va a ver si el gobierno escucha pues la voz de los verdaderos afectados, ¿no? Porque no pueden dejar sin economía a una provincia, ¿no? Y por supuesto que vamos a visitar la empresa minera poderosa, queremos a ver si nos abren las puertas. Hace un mes hemos venido nosotros con las rondas campesinas de Patás y nos han cerrado las puertas antes de los asesinatos. Entonces ahora vamos a regresar nosotros con fuerza y esperemos que este jueves, bueno, mañana es la marcha, vamos a estar en la marcha también, por supuesto, pero el día jueves necesitamos que nos reciban las instituciones, ¿no? Estamos tratando también de sacar una cita con el episcopado para ver cómo se expone esta situación, está exigiendo que se modifique el decreto supremo o que se deje sin efecto ese decreto supremo, ¿no? Muy bien, estimado Jorge Paredes. Estamos en contacto para un poco seguir de cerca lo que está pasando en Patás y en la libertad en general. Muchas gracias, amigos. No se olviden de hacer un like
suscríbase, pasen la voz a sus contactos para hacer más por la ciencia. Más personas por la ciencia de repente permitirá que este país empiece a salir del hoyo. Sin ciencia no hay futuro. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao. Nos vemos. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.